Bueno, buenos días. Nosotros somos el equipo 5 y bueno, les vamos a presentar la anatomía del miembro superior. Bueno, para empezar, el miembro superior está integrado por 4 segmentos: el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. Dentro del hombro, el hombro comprende 3 regiones: la región pectoral, la región escapular y la región deltoidea. El brazo es aquella estructura que va del hombro al codo, el antebrazo es aquella que va del... El antebrazo es aquella estructura que va del codo a los carpos, y la mano pues finalmente sería la estructura más distal que compone el miembro superior. Entonces, primero, para abordar el miembro superior, primero iniciaremos con los huesos. Ya se había mencionado la clavícula. La clavícula pertenece a la cintura escapular, que esta integra al miembro superior. Y bueno, rápidamente, pues vamos a hacer un repaso para pues, recordar y después cuando los músculos lo veamos se entienda mejor. Bueno, la clavícula es un hueso largo que tiene forma de S, tiene 2 caras, 2 bordes y 2 extremos. Entonces vamos a iniciar primero por describir las caras. La cara superior es como si lo viéramos de la parte de arriba hacia abajo. Y entonces en la cara superior es una superficie como... ¿Perdón? No. Bueno, pensé que alguien me iba a preguntar. No sé quién habló, Rebe. Continúa. Bueno, la cara superior, como podemos observar, es casi en toda su extensión como lisa. Solamente va a tener algunas impresiones, por ejemplo, impresión para el músculo trapecio, algunas rugosidades para el músculo deltoides. En la cara inferior, es decir, si observamos este modelo pues desde una vista desde abajo, aquí sí vamos a observar que esta clavícula tiene pues como rugosidades, y pues si nos vamos de medial a lateral, describiendo esta estructura, pues la primera estructura que vemos es la impresión del ligamento costoclavicular. Después observamos un surco, que es el surco para el músculo subclavio, y aquí observamos un agujero nutricio que generalmente va a dar paso a una arteriola que es rama de una arteria toracoacromial, rama de la arteria axilar, para así poder darle pues nutrición al hueso. Y pues finalmente tenemos el tubérculo conoideo y la línea trapezoidea. Y que pues el tubérculo conoideo da inserción para el ligamento conoideo, y la línea trapezoidea para el ligamento trapezoideo, que pues la unión de estos dos da lugar al ligamento coracoclavicular. Entonces ya describimos las caras, ahora sigue los bordes. Tiene un borde anterior que vendría siendo un borde anterior y un borde posterior. En el borde anterior, pues lo que vamos a encontrar básicamente son inserciones de músculos. Inserción para el músculo deltoides, inserción para el músculo pectoral mayor, y en la parte posterior, que vendría siendo esta, pues vamos a encontrar las inserciones para el músculo trapezoides, para el músculo esternoioideo, y pues ya finalmente para los dos extremos, tiene un extremo acromial y tiene un extremo esternal, que pues el extremo esternal articula con el manubrio del esternón, y el acromial pues articula con el acromio de la escápula. Rápidamente habíamos visto que pues tiene dos articulaciones importantes. Tiene la articulación esternoclavicular y la articulación acromioclavicular. La esternoclavicular es una articulación de tipo encilla de montar, que va a estar reforzada por 3 ligamentos, básicamente, por 4 ligamentos, que es el ligamento costoclavicular, el ligamento esternoclavicular anterior y uno del otro lado, que es el posterior, y el ligamento interclavicular, que vendría siendo este. Sí. Interclavicular, perdón, es este. El ligamento interclavicular, que pues va de clavícula, pasa por el borde superior del esternón hasta llegar a la otra clavícula. Y después tenemos el ligamento acromioclavicular, que esta es una articulación de tipo sinovial, de tipo en específico de tipo plana o artrodia, y en clavicular, que va desde la clavícula al acromio, por el ligamento coracoclavicular, que habíamos dicho que es la unión del ligamento
el ligamento conoideo más el ligamento conoideo más el ligamento trapezoideo, que vendría siendo este, y el conoideo. Después, pasando a la siguiente estructura, el siguiente hueso de la cintura escapular, vendría siendo la escápula. La escápula es un hueso plano en forma triangular que pues va a tener 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos. Y bueno, aquí observamos el borde superior, el ángulo superior, el ángulo lateral, el ángulo inferior, y pues el borde medial, el borde lateral y el borde superior. Bueno, ahora sí, ya entrando, describiendo cada uno de esos componentes. En la cara anterior va a ser aquella que va a estar en contacto, va a estar en contacto con los músculos del tórax. Y en la cara anterior, pues esta escápula vamos a observar que tiene como un hundimiento, y esto se llama fosa subescapular, que pues en esta fosa subescapular va a prestar inserción a un músculo, va a tener como varios... va a tener como varias crestas óseas que va a prestar inserción al músculo subescapular. Y eso básicamente sería de la cara anterior. De la cara posterior, aquí sí vamos a observar más estructuras, y la primera que podemos resaltar es que se observa como una gruesa proyección ósea que va partiendo pues, a lo largo del cuerpo de la escápula, y que me va a dividir esta escápula en 2 secciones, una fosa supraespinosa y una infraespinosa. Esta proyección ósea se le va a llamar espina de la escápula, y en el momento en el que esta proyección ósea deja de estar en contacto con el cuerpo de la escápula, se le va a llamar acromio. Y bueno, el acromio se dice que es la parte más elevada del hombro. Entonces aquí tenemos la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa, y ¿qué más? Aquí, entre cuando deja de estar unido al cuerpo de la escápula, se va a formar una escotadura llamada la escotadura espinoglenoidea. Llamada espinoglenoidea, pues porque está en relación con la espina de la escápula y la cavidad glenoidea. Y pues eso sería de la cara posterior, la anterior. Y ahora del borde. En el borde superior lo que vamos a observar es una escotadura de la escápula, también conocida como escotadura coracoidea, en algunos libros lo mencionan así. Y en el borde lateral, que vendría siendo en esta imagen sería en el borde lateral lo que más resalta es el tubérculo infraglenoideo, y pues todo el borde que pues va a prestar inserción a músculos. Y en el borde medial, que vendría siendo que el borde medial es casi vertical y discurre pues como de forma paralela respecto a los procesos espinosos de las vértebras. Y y pues ya. Ahora, ¿qué reparos anatómicos voy a encontrar en la escápula? Pues el primero pues sería pues que vamos a encontrar la escotadura coracoidea o escotadura de la escápula, la apófisis coracoides, que vendría siendo esta proyección ósea que sale como del cuello de la escápula, pues el mismo cuello de la escápula, que es una estrechez. La cabeza de la escápula vendría siendo donde encontramos la cavidad glenoidea, que está en la zona lateral. Y también encontramos el tubérculo supraglenoideo e infraglenoideo. Y pues aquí encontramos la escotadura espinoglenoidea que había mencionado previamente. Y pues, ya tiene un ángulo superior, un ángulo lateral y un ángulo inferior. Ahora, en cuanto a qué articulaciones forma la escápula. En la escápula va a estar formando varias articulaciones, la articulación del hombro, la articulación del acromion con la clavícula, y finalmente la articulación escapulotorácica. Esa articulación escapulotorácica es una articulación especial porque pues es de tipo cisarcosis. Esto quiere decir que es una articulación que no va a estar en contacto los huesos con huesos, sino que las superficies articulares van a ser músculos. Es decir, pues la escápula no se va a tocar con los huesos del tórax, va a estar la superficie articular por músculo, el músculo subescapular de la clavícula y el músculo serrato mayor del tórax.
Y bueno, ahora pasando al brazo, tenemos que el hueso que lo conforma es el húmero. Este es un hueso largo que se articula con la escápula hacia la parte proximal y con el cúbito y el radio hacia la parte distal. Y bueno, como todo hueso largo va a presentar un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis. Bueno, tenemos que el cuerpo es casi rectilíneo y este parece hallarse torcido sobre su eje. Es irregularmente cilíndrico en su parte superior y en su parte inferior va a adoptar la forma de un prisma triangular, lo que esto permite describir en él tres caras y tres bordes. Y bueno, en cuanto a la cara anterolateral, esta presenta la tuberosidad deltoidea. Esta es una superficie rugosa en donde se va a insertar el músculo deltoides y por debajo de esta se va a insertar y por debajo de esta va a estar la inserción y esta va a ser lisa y allí se van a insertar lo que son los fascículos laterales del músculo braquial. También tenemos lo que es la cara anteromedial. Esta en su parte superior presenta una superficie rugosa donde se inserta el músculo coracobraquial y por debajo de este vamos a encontrar el foramen nutricio del húmero y una superficie lisa en la cual se van a insertar los fascículos mediales del músculo braquial. Y en la cara posterior tenemos que se halla el surco profundo, oblicuo de arriba hacia abajo y de medial a lateral. Aquí el surco para el nervio radial, donde se va a encontrar el nervio radial y la arteria braquial profunda. Y por encima de este surco, pues aquí se van a insertar lo que es la cabeza lateral del músculo tríceps braquial y por debajo la cabeza medial del mismo músculo. ¿Le puedes pasar, por favor? Yo sé. Podemos salirnos porque se te va a cortar, ya nos quedamos Sí. casi un minuto, entonces para que continúes. Este en su parte superior es rugoso, mientras que distalmente se va a bifurcar y se va a delimitar con la fosa coronoidea. También tenemos el borde lateral, que este va a quedar interrumpido por el surco para el nervio radial y en su parte inferior se va a insertar con el músculo braquiorradial, el músculo extensor radial largo del carpo y el tabique intermuscular medial del brazo. Y también tenemos lo que es el borde medial, este es más saliente en su parte inferior y da la inserción al tabique intermuscular del brazo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la epífisis proximal, tenemos que esta presenta una saliente articular esférica y lisa, que es la cabeza del húmero. Su diámetro vertical es mayor que su diámetro anteroposterior y este va a estar delimitado por un surco, el cual es el cuello anatómico, el cual lo podemos ver en la imagen, y este va a separar los tubérculos mayor y menor. En cuanto al tubérculo mayor, tenemos que también se denomina troquíter. Esta es una protuberancia lateral y esta presenta principalmente tres carillas de inserción muscular. La primera carilla que tenemos es la carilla superior para el músculo supraespinoso, la carilla media para el músculo infraespinoso y la carilla inferior para el músculo redondo menor. Siguiente, bebé, por favor. Bueno, después tenemos a lo que es el tubérculo menor o troquín. Esta es una protuberancia anterior del húmero y este es el lugar de inserción del músculo subescapular. Y bueno, tenemos que estos dos tubérculos, tanto el mayor como el menor, se van a encontrar separados por lo que es el surco intertubercular, donde aquí se encuentra el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Tenemos que este surco va a estar limitado por dos crestas rugosas. Hacia la lateral tenemos lo que es la cresta del tubérculo mayor. Esta es extendida hasta el borde anterior del hueso, donde se va a insertar el tendón del músculo pectoral mayor. Y hacia la medial tenemos que está la cresta del tubérculo menor, donde se inserta el músculo redondo mayor y el músculo dorsal ancho. Y también tenemos lo que es el cuello quirúrgico. Aquí se encuentra distal a los tubérculos y separa la cabeza del cuerpo del húmero. Siguiente, bebé, por favor. Y bueno, en cuanto a la epífisis distal tenemos que también es conocida como cóndilo del húmero. Esta se va a hallar aplanada de adelante hacia atrás, siendo mayor su diámetro transversal. Esta va a presentar una superficie articular que tiene en su parte medial una poliarticular, que es la troclea del húmero, como lo podemos observar en la imagen, y esta para articularse con el cúbito. Y en la parte lateral va a tener una saliente redondeada, que es el capítulo del húmero o cóndilo, esta para articularse con el radio. Y bueno, estas dos superficies van a estar separadas por lo que es el surco capítulo troclear. Siguiente.
Y bueno, tenemos que por encima de estas superficies articulares se encuentran tres fosas. La primera que tenemos es la fosa coronoidea. Esta es anterior y es ubicada por encima de la tróclea del húmero. Esta va a ser ocupada por la apófisis coronoides del cúbito en el movimiento de flexión del antebrazo sobre el brazo. También tenemos a lo que es la fosa radial. Esta es anterior y superior al capítulo del húmero que recibe la cabeza del radio en el movimiento de flexión del antebrazo sobre el brazo. Y por último tenemos a lo que es la fosa del olecranon. Esta está ubicada en la cara posterior, por arriba de la tróclea, y esta aloja el olecranon cuando el antebrazo se extiende sobre el brazo. Además, también podemos describir dos relieves óseos donde se van a insertar lo que son los músculos de la región antebracial. El primero que tenemos es el epicóndilo medial. Este debe estar ubicado medial y superior a la tróclea, donde se van a insertar lo que son los músculos epicondilios mediales y el ligamento colateral cubital de la articulación del codo. También tenemos que en su cara posterior de este epicóndilo se va a hallar un surco, que es el surco para el nervio cubital, donde se ubica dicho nervio. Y otro de los relieves óseos que tenemos es el epicóndilo lateral, que este se encuentra lateral y superior al capítulo, que es el lugar donde se insertan los músculos, ya sea los músculos epicondilios laterales y el ligamento colateral radial. Y bueno, en cuanto a la articulación del hombro, tenemos que está la escápulo-humeral. Esta va a unir a la escápula al húmero y así la porción libre del miembro superior a la cintura pectoral. Tenemos que la articulación glenohumeral o la articulación del hombro es una articulación sinovial esferoidea. Y bueno, aquí la cabeza del húmero se va a articular con lo que es la cavidad glenoidea, que está ampliada gracias al cartílago que la bordea, que se denomina labrum o rodete glenoideo. Y bueno, este último se va a insertar en el contorno de la cavidad glenoidea, salvo en su porción superior, y la articulación va a estar rodeada por una cápsula fibrosa, y esta se halla reforzada por engrosamientos en diferentes zonas. ¿Sí le puedes pasar, Rebeca? Gracias. Bueno, tenemos que esta articulación, como ya lo mencioné, va a estar rodeada por una cápsula fibrosa que se halla reforzada por engrosamientos en diferentes zonas, y pues estos refuerzos de la cápsula son el ligamento coracohumeral y los 3 ligamentos glenohumerales. Bueno, la siguiente estructura va a ser los huesos del antebrazo, que lo van a componer 2 huesos, que es el radio y el cúbito, también conocido como ulna. Y vamos a comenzar con el cúbito, que este va a ser un hueso estabilizador. También va a ser un hueso largo y delgado, además que va a ser el más medial y largo de los 2 huesos del antebrazo. Este hueso en su extremo proximal se va a articular con el húmero y con la cabeza del radio lateralmente, y para que se pueda articular, el húmero con el cúbito está dotado de 2 proyecciones prominentes, que la primera va a ser el olecranon, que esta se va a proyectar proximalmente desde su cara posterior y va a formar el punto más saliente del codo, y también va a actuar o va a tener una función que es para la extensión del codo. Y la otra estructura que va a ser los procesos coronoides, que esta va a ser se va a proyectar anteriormente, y estas 2 estructuras, el olecranon y el proceso coronoides, van a formar las paredes de la incisura troclear, que se va a articular con la tróclea del húmero. Y además de que esa articulación entre la ulna y el húmero solo va a permitir movimientos de flexión y extensión del codo. Inferiormente a la incisura radial, en la cara lateral del cuerpo de la ulna se va a encontrar la cresta del músculo supinador, y entre la cresta y la fosa del supinador se va a insertar lo que es el músculo supinador. Y finalmente el cuerpo de la ulna, va a ser grueso y cilíndrico proximalmente, y para su diámetro disminuye de manera progresiva a medida que avanza en dirección distal. Y en la tuberosidad de la ulna se va a insertar el tendón del músculo braquial. La siguiente, Rebe, por favor. Y el siguiente hueso, que va a ser el radio, este es el más lateral y corto de los 2 huesos del antebrazo. En su extremo proximal va a constar de una cabeza corta,
un cuello y una tuberosidad que se dirige medialmente. En la cabeza del radio esta va a ser cóncava para articularse con el cóndilo del húmero durante la flexión y extensión de la articulación del codo, y también se va a articular periféricamente con la incisura radial de la ulna. Y el cuerpo del radio, a diferencia de la ulna, se va a ensanchar de forma progresiva a medida que avanza en dirección distal. La siguiente, Rebe, por favor. Y en su cara medial, esta se forma una concavidad que es la incisura ulnar, que en esta se acomoda la cabeza de la ulna, y en su cara lateral va a tener una forma de cresta para así terminar distalmente en el proceso estiloides del radio. Y dorsalmente se va a encontrar el tubérculo dorsal del radio, que ese se va a situar entre dos de los surcos poco profundos por los que van a pasar los tendones de los músculos posteriores del antebrazo. La siguiente regla, por favor. Y en cuanto a la articulación del codo, esta va a ser una articulación sinovial de tipo bisagra o también llamada gínglimo, y sus componentes van a ser, es la tróquea y el cóndilo del húmero, que esas se van a articular con la incisura troquear del cúbito y la cabeza del radio, y por eso van a existir lo que son las articulaciones húmero cubital y húmero radial. Y la otra articulación sería la articulación radiocubital proximal. Esta va a ser una articulación sinovial de tipo pivote o trocoide, que va a permitir el movimiento de la cabeza del radio con el cúbito, y lo van a componer la cabeza del radio, que se va a articular con la incisura radial del cúbito, y esta va a quedar sujeta por el ligamento anular. La siguiente, Rebe, por favor. Y en cuanto a los ligamentos, van a ver unos ligamentos colaterales del codo que son bandas triangulares y robustas. El primer ligamento que podemos observar es el ligamento colateral radial, que va a tener una forma de abanico y se va a extender desde el epicóndilo lateral del húmero y se va a mezclar distalmente con el ligamento anular del radio, que que va a rodear y va a sujetar la cabeza del radio en la escotadura radial del cúbito, creando la articulación radiocubital proximal que va a permitir la pronación y supinación del antebrazo. El siguiente ligamento es el colateral cubital, que se extiende desde el epicóndilo medial del húmero hasta la apófisis coronoides y el olecranon del cúbito, y se va a componer de 3 fascículos, y el primer fascículo que podemos observar es el anterior, que va a tener una forma de cordón y es el más robusto. El fascículo posterior, que va a tener una forma de abanico y ese va a ser el más débil, y por el último fascículo, que es el oblicuo, que va a ser fino y va a tener una cavidad para la tróclea del húmero. Y el ligamento anular del radio, se va a insertar en el cúbito delante y detrás de la escotadura radial. La siguiente regla. Bueno, ahora entraremos a revisar lo que son los huesos de la mano. Estos huesos de la mano está constituida por 27 huesos que se van a agrupar o se van a dividir en 3 áreas. Se dividen en el carpo muñeca, la cual tiene 8 huesos que están distribuidos en 2 hileras. El metacarpo el metacarpo o la palma, que son 5 huesos, y las falanges o los dedos, que son 14 huesos. De estos, 3 huesos van a estar en cada uno de los 5 dedos, a excepción de lo que es el pulgar, que van a ser 2 nada más. La siguiente, por favor. Empezaremos con los huesos carpianos, como ya les mencioné, son 8 huesos, y pues el carpo, la muñeca, es la región más proximal de la mano. Los huesitos que conforman al carpo son huesitos pequeños que, como les había mencionado, se van a colocar en 2 hileras transversales, una hilera superior, o también se le conoce como hilera antebraquial, que sería, bueno, en este caso sería la que está señalada como proximal, y una hilera metacarpiana o distal,
Y bueno, tenemos que las articulaciones entre los huesos del carpo se les va a denominar articulaciones intercarpianas, y las vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, los huesos de la hilera proximal son los que están en el recuadro verde, que es el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Y los que están en el recuadro rojo representan a los de la hilera distal, que es el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Bueno, ahí nada más puse la mnemotecnia, que bueno, un artículo decía que esa es la que se utiliza para su estudio. Si les sirve, pues la pueden utilizar. Es la de ese pipí tan grande y ganchoso. Y bueno, la siguiente, por favor. Empezamos con la fila proximal y el primer hueso de aquí va a ser el escafoides. Del escafoides, bueno, antes de empezar con este hueso, tengo que mencionarles que los huesos del carpo son, bueno, se dice que son irregularmente cuboides, y el que sean cuboides nos hace referencia a que van a tener 6 caras. De estas 6 caras que tienen estos huesos, 2 corresponden a la anterior y a la posterior, y van a estar en relación con las partes blandas, tanto de la región palmar como de la región dorsal. Y las otras 4 caras pues son la superior, la inferior, la externa y la interna. Estas por lo general son lisas y van a ser las que están recubiertas de cartílago. Y bueno, ahora sí, entrando a lo que es el hueso escafoides, este es el hueso más voluminoso de la primera fila. Y bueno, el nombre se le da porque se refieren a que toma la forma parecida a un barco, o bueno, más bien a una barquilla o a una barca. Y bueno, de sus 6 caras que posee, 3 se van a conocer como, bueno, van a ser articulares, y las otras 3 son no articulares. Las caras articulares del escafoides son la superior, la inferior y la interna. De aquí la cara superior, esta se va a articular con el radio. La cara inferior se articula con los 2 primeros huesos de la segunda fila, que en este caso va a ser el trapecio y el trapezoide. La cara interna se divide en 2 carillas, por así decirlo, y estas carillas están siendo divididas por una cresta a la cual se le va a articular el hueso semilunar, y bueno, en una de las carillas se articula el semilunar y en la segunda carilla se articula la cabeza del hueso grande. Y en el caso de las 3 carillas que no son articulares, pues es la externa, la anterior y la posterior. La cara externa pues se va a caracterizar porque va a tener un tubérculo que se le conoce como tubérculo del escafoides, y de aquí su importancia radica en que se inserta un ligamento, que es el ligamento lateral externo de las articulaciones de la muñeca. Y bueno, de aquí en total se articulan 5 huesos con el escafoides, que son los que están en la diapositiva. Es el radio, el semilunar, el hueso grande, el trapezoide y el trapecio. La siguiente, por favor. El semilunar se le llama así este hueso porque se dice que tiene la forma de media luna, y la concavidad de este huesito es mirando hacia abajo. Este dispone de lo que son 4 carillas articulares y 2 carillas no articulares. Las articulares están compuestas por la superior, que es para la conexión con el radio, una carilla inferior, que es para la unión con la cabeza del hueso grande, la superior del ganchoso, que es una carilla externa para el escafoides, y una carilla interna, que es para el hueso piramidal. Las carillas no articulares, pues es tanto la anterior y la posterior, pero aquí la característica es que en estas carillas no se va a articular ningún músculo.
Entonces, como conclusión, el hueso semilunar se articula con 5 huesos. Es el radio, el escafoides, el piramidal, el ganchoso y el hueso grande. La siguiente, por favor. El hueso piramidal tiene la forma de una pirámide o asemeja la forma de una pirámide y se dice que su base mira hacia arriba y hacia afuera. Este va a presentar 4 carillas articulares y 2 no articulares. Las articulares son la superior. Esta está en relación con el ligamento triangular de la articulación radiocubital inferior, que les voy a explicar más adelante. Una carilla inferior, que es para el hueso ganchoso, una carilla externa para el semilunar y una carilla anterointerna para el pisiforme. Sus carillas articulares de igual manera son la anterior y la posterior. La anterior, su característica es muy estrecha y la cara posterior es muy ancha. Esta va a presentar una cresta que se le conoce como cresta del hueso piramidal, que pues su finalidad es que haya inserciones ligamentosas, y de esta cresta va a terminar hacia lo que es el tubérculo del piramidal, que se va a insertar en el fascículo del ligamento lateral interno de las articulaciones de la muñeca. Y pues este hueso se va a articular con 4 huesos, que son con las 4 carillas articulares, que sería el cúbito, el pisiforme, el semilunar y el hueso ganchoso. La siguiente, por favor. Y bueno, el último huesito de la fila proximal es el hueso pisiforme. Este es un huesito alargado, se dice que es un huesito alargado en sentido vertical, y que está ligeramente aplanado de afuera hacia adentro. Este hueso va a presentar lo que son 2 extremos y 4 caras. Los extremos es tanto el extremo superior como el extremo inferior, y de aquí el extremo inferior es el que sirve de inserción a lo que son fascículos ligamentosos, que se van a insertar en una porción del hueso ganchoso y también en una porción de lo que es el quinto metacarpiano. Y las carillas de este hueso son 4 carillas que lo que se dice es que generalmente se encuentran mal determinadas por la misma morfología del huesito, pero se dividen en posterior, anterior, interna y externa. La cara posterior va a estar en relación con el hueso piramidal. La cara interna va a prestarle inserción a un ligamento, que es el ligamento lateral interno de la articulación de la muñeca, y la cara externa presenta un canal longitudinal que va a permitir el paso de la arteria cubital y también de la rama profunda del nervio cubital. Y por último, su cara anterior se va a insertar el músculo abductor del meñique y el cubital anterior. De aquí, en este huesito, el único hueso que se articula con el pisiforme es el hueso piramidal. La siguiente, por favor. Y ahora vamos a empezar con la hilera distal. El trapecio es un huesito que está situado entre el escafoides y el primer metacarpiano. Posee 3 carillas que son articulares y 3 carillas que no son articulares. Las articulares van a estar conformadas por una carilla superior que sirve de unión con el escafoides, una carilla inferior que le va a dar unión con lo que es el primer metacarpiano, y la carilla interna le va a dar unión con el segundo metacarpiano. Las carillas no articulares es la cara anterior. En la parte externa de esta carilla se va a observar lo que es un canal.
que pues su función de este canal es el paso de un tendón, que es el tendón del palmar mayor. Y en el caso de la cara posterior, esta se dice que es rugosa, y en sus dos extremos hay dos pequeños tubérculos. Estos tubérculos que se presentan tienen el objetivo de recibir inserciones ligamentosas. Y la última cara, que es la cara externa, también presta inserción a ligamentos. Y bueno, los huesos que se articulan con el trapecio es el escafoides, el trapezoide, el primer metacarpiano y el segundo metacarpiano. La siguiente, por favor. El trapezoide está situado entre 4 huesos. El escafoide por la parte superior, el segundo metacarpiano por la parte inferior, el trapecio por fuera o externo, y el hueso grande por dentro o interno. Y está presentado por 4 carillas articulares. Sus carillas articulares son la superior. Esta va a articular con el escafoides, la carilla inferior con el segundo metacarpiano, y la carilla externa con el trapecio. ¿Qué más me falta? Sí, y la carilla interna se articula con el hueso grande. Las carillas no articulares corresponden a la cara anterior, que se dice que es correspondiente a la palma de la mano, y la cara posterior o dorsal, que pues sería el dorso de la mano. El trapezoide se va a articular con 4 huesos que ya mencionamos, por arriba con el escafoides, por abajo el segundo metacarpiano, por fuera con el trapecio y por dentro con el hueso grande. El siguiente, por favor. Bueno, el hueso grande es el hueso más voluminoso de todos los huesos del carpo, pues es el más grande. Está formado por 3 porciones. Una porción superior, que es redondeada y que corresponde a la cabeza del hueso grande, una porción inferior que corresponde al cuerpo, y la porción media corresponde a lo que es el cuello del hueso grande. De aquí, va a tener carillas articulares que lo que se dice es que en todo el perímetro de este hueso se va a articular con los huesos inmediatos, o los huesos que van a corresponder que van a estar en contacto con este hueso. Es decir, en su cara superior se va a articular con el semilunar, en su cara externa con el trapezoide, en su cara interna con el hueso ganchoso, en su cara inferior. En su cara inferior va a tener unas crestas que se dice, ¿cómo se les explicará? Son crestas que van a estar divididas de tal manera que van a dar inserción al segundo, el tercero y el cuarto metacarpianos. Y de estas 3 carillas que corresponden a los huesos metacarpianos, la carilla media pues está destinada al tercer metacarpiano, y lo que es la carilla externa es para el segundo metacarpiano, y la carilla interna para el cuarto metacarpiano. Las carillas articulares es la cara palmar y la cara dorsal del hueso. Y pues se articula con 7 huesos en total, que sería el escafoides, el semilunar, el trapezoide, el hueso ganchoso y los 3 metacarpianos centrales. La siguiente, por favor. Y por último tenemos lo que es el hueso ganchoso. Se dice es mucho más ancho en su parte inferior que en la parte superior, y se asemeja bastante a una pirámide. Y la base de esta forma piramidal que tiene se dice que está en relación con los 2 últimos metacarpianos.
Va a poseer carillas articulares que de igual manera ocupan todo el perímetro de este hueso. La cara inferior va a presentar dos carillas que son articulares y que se dice son yuxtapuestas. La externa está en relación con el cuarto metacarpiano, la interna con el quinto metacarpiano y ambas carillas, tanto la externa como la interna, se dice que juntas van a tener la forma de una silla de montar. Sobre el vértice de este hueso se va a situar pues un espacio donde se va a insertar el hueso semilunar y se van a extender también carillas articulares a cada lado del vértice, donde va a haber inserción por el hueso piramidal y otra por el que va a estar insertándose el hueso grande. Y las carillas no articulares son tanto la anterior como la posterior. El hueso ganchoso se articula con 5 huesos, que es el piramidal, el hueso grande, el semilunar y los 2 últimos metacarpianos. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a empezar ahora con los huesos metacarpianos. El metacarpo pues constituye lo que es el esqueleto de la región palmar y va a constar de 5 huesos que se les denomina metacarpianos, que van a estar numerados a partir va a estar numerados desde el pulgar y pues así hasta el meñique. Los metacarpianos son huesos largos, tienen un cuerpo, tienen 2 extremos, uno que es superior o cabeza y uno que es inferior o base. Y el cuerpo es ligeramente curvo en un sentido longitudinal. De igual manera, el cuerpo tiene una forma triangular o prismática y por esta razón se dice que tiene 3 caras y 3 bordes. En la extremidad superior o en la extremidad carpiana, estos metacarpianos tienen 5 carillas, 3 que son articulares y 2 no articulares. Y la extremidad inferior tiene la forma de una cabeza articular, con la cual esta se va a articular con lo que son la primera falange de los dedos. Entonces estos huesos van a estar articulándose tanto con los huesos del carpo en la base de los huesos metacarpianos y las falanges con la cabeza de los huesos metacarpianos. La siguiente, por favor. Bueno, de aquí les puse esta tablita que más o menos saca las características principales de cada metacarpiano. El primer metacarpiano es el más corto de todos, la cabeza es más ancha y menos convexa respecto a los otros metacarpianos y la superficie es cóncavo-convexa que se articula con el trapecio. El segundo metacarpiano es el más largo de todos y su base es la más grande. Además, presenta 4 facetas articulares, 3 que están en la superficie superior y una en el lado cubital de este metacarpiano. El tercero es el segundo metacarpiano más grande y su base va a contar con superficies articulares para los 2 metacarpianos adyacentes y también para el hueso grande. Y el cuarto metacarpiano es más corto y más pequeño que el tercero. Además, va a poseer un diámetro menor a todos los demás metacarpianos. La base es pequeña y cuadrilátera y tiene superficies articulares para el tercer y quinto metacarpiano y el hueso ganchoso. Y el quinto metacarpiano, su base es más grande que la del cuarto y posee una carilla en forma de silla de montar, que ésta se va a articular con el ganchoso y también en su lado radial hay otra carilla que se articula con el cuarto metacarpiano y en su lado cubital hay un tubérculo prominente para la inserción del tendón del extensor cubital del carpo. La siguiente, por favor. Bueno, esta solo es una imagen para tratar de comparar
lo que se dice en la tabla con, pues con la imagen en sí, en donde vemos que efectivamente el primer metacarpiano es el más corto de todos, el segundo metacarpiano es el más largo de todos y el tercer metacarpiano es el segundo más largo de todos, así como, bueno, con los demás, solo es como para comparar las características de cada uno. La siguiente, por favor. Y bueno, de las falanges, tenemos que son 14 huesos que forman las falanges. Son huesos bueno, estos huesos van a conformar la estructura de los dedos y son huesos articulados con los metacarpianos. Y de igual manera que los metacarpianos los vamos a enumerar del 1 a 5, comenzando con el pulgar. Y bueno, están formados por 3 columnas que se van a denominar falanges, que sería bueno, se puede denominar como primera falange, segunda falange y tercera falange, pero también encontré que a veces les ponen falange, falangina y falangeta. Y bueno, de aquí el pulgar es el único que solamente consta de 2 falanges. Lo que se dice es que todas estas falanges tienen una estructura parecida, de igual manera tienen un cuerpo y 2 extremos, y pues se va a presentar en filas proximal, media y distal. Y bueno, de aquí les puedo decir que las primeras falanges se van a insertar, por ejemplo, en el pulgar, ciertos músculos. En el caso del pulgar son 4 músculos, que es el abductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar, el abductor del pulgar y el extensor corto del pulgar. Pero bueno, no me voy a meter mucho porque los músculos los vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Y bueno, por último tenemos los huesos sesamoideos, que si bien no son exclusivos de la mano, son unos pequeños huesitos que están situados por lo general encima de otros huesos, incluso en algunos ligamentos o tendones, que pues lo que ayuda es darle como una mayor movilidad a las falanges y a los metacarpianos. Simplemente es como para tomarlos en cuenta. Y lo que se dice es que estos huesos en la mano se pueden encontrar 5 de ellos. 2 se pueden encontrar en la articulación metacarpofalángica del pulgar, 1 en la interfalángica del mismo y el otro en cada una de las articulaciones metacarpofalanges del segundo y quinto dedo. Y la siguiente, por favor. Y bueno, ya por último empecemos con las articulaciones de la mano, en la cual empieza el complejo del fibrocartílago triangular del carpo. Este complejo, su objetivo es mantener unidos a los extremos distales tanto del cúbito como del radio. Y pues además ayuda en la pronosupinación y pues le da estabilidad a lo que es pues a los huesos que se están uniendo en ese complejo fibrocartilaginoso. Y lo que se dice también es que la muñeca pues es un complejo articular que está formado por muchas articulaciones, que las principales van a ser, bueno, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ajá, ahí. Bueno, de estas, las principales pues son la articulación radiocarpiana, que se encuentra entre la superficie articular del radio y el escafoides y el semilunar del carpo. También está la articulación radiocubital, que está entre la cara interna del radio y la cabeza cubital. Y está, la articulación mediocarpiana. Esta pues está constituida por unos cóndilos que son condiloartrosis, que va a estar sujetando tanto a la primera hilera de los huesos metacarpianos como a la segunda hilera. Y de aquí pues cada articulación
que les acabo de mencionar, pues tienen sus ligamentos. En el caso de la articulación radiocarpiana, tienen su ligamento radiocarpiano palmar, su ligamento cúbito-carpiano palmar y su ligamento radiocarpiano dorsal. De igual manera, a veces está el ligamento lateral cubital y el ligamento lateral radial. Las articulaciones intercarpianas, lo que se dice de estas es que los huesos que están unidos por estas articulaciones a veces hay también mucho, ¿cómo les diré? Hay más ligamentos que también están apoyando en el soporte de los huesos carpianos. Sin embargo, no todos van a contar con nombre propio, entonces por eso se les conoce como articulaciones intercarpianas. Y Almita. Y de las mismas que se están subdividiendo de la articulación intercarpiana, la articulación de la hilera proximal del carpo, entonces va a unir al escafoides, al semilunar, al piramidal y al pisiforme, y están unidos por unos ligamentos palmares, dorsales e interóseos. En el caso de la articulación de la hilera distal del carpo, de igual manera, la segunda hilera se une por ligamentos que son palmares, dorsales e interóseos. Y la articulación mediocarpiana va a estar conformada por la unión de segunda y primera hilera. Y de esta se suele dividir en una unión medial y en una lateral. La medial es para... se observa lo que es la unión entre la cabeza del grande y el ganchoso con la cavidad que se forma por el escafoides, el semilunar y el piramidal, y la unión lateral se da para la unión que existe entre el trapezoides con el escafoide. Y pues la siguiente, por favor, ya sería todo de lo que es mano. No, aquí tenemos me faltaron las articulaciones, nada más aquí comentarles que en el caso de las articulaciones metacarpianas, son las que se encuentran numeradas como 8 y 9, que es la articulación metacarpofalángicas, y los ligamentos transversos, que son los que están dando la unión y el soporte de los huesos metacarpianos. Y en el caso de las... ¿Me escucho bien? ¿Sí me escucho bien? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Perdón. Y bueno, por último, las articulaciones de las falanges son las articulaciones interfalángicas, que sería el número 10, y pues conforma a la unión de todas las falanges. Y pues eso ya sería todo ahora sí de la mano. Gracias, Alma. Bueno, ahora yo voy a pasarles a explicar lo que es la parte de los músculos. Bueno, la primera parte de los músculos. ¿Y le puedo regresar tantito? Antes de empezar con los músculos, vamos a recordar lo que nos había dicho Rebe, que el brazo, el miembro superior derecho, se va a dividir en 3 porciones principalmente, y lo que sería la cintura escapular, que sería el hombro, es del músculo que yo les voy a hablar, y en la imagen no se puede ver, pero en esta misma parte incluiremos lo que es la región axilar, que iría dentro de lo que es hombro y brazo. Ya le puedes cambiar, Rebe, por favor. Bueno, en cuanto a los músculos del hombro, nosotros vamos a tener que la principal función de estos músculos va a ser la unión del esqueleto axial al apendicular, y también van a soportar y dar movimiento a lo que es la cintura escapular. Los vamos a clasificar en 2 grandes grupos. El primero sería los músculos axioapendiculares anteriores y los músculos axioapendiculares posteriores. ¿Le das otra, por favor, Rebe?
Ahora estos dos grupos a su vez se van a subdividir. El primero, que sería de la parte de los anteriores, vamos a encontrar que va a estar conformado por 4 músculos principales, que son el pectoral mayor y menor, el subclavio y el serrato anterior. ¿Le das otra? Y en cuanto a los posteriores, va a estar dividido en otros 3 grupos a su vez. El primer grupo sería los posteriores superficiales, que son el trapecio y el dorsal ancho. ¿Le das otra? Otra. Después serían los profundos, que estos serían el elevador de la escápula, los romboides, mayor y menor, y le das otra. Y después estarían los músculos escapulohumerales, que estarían conformados por el deltoides, el rombo mayor, y los músculos del manguito rotador, que a su vez le das otra, por favor, Rebe. Están conformados por 4 músculos más, que serían el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Ahora es importante decir que dentro de este músculo, que es de los posteriores, nosotros vamos a tener, si se dan cuenta, lo único que cambia es que unos son superficiales y otros son profundos. Entonces, unos están arriba y otros abajo, pero unos van a ser intrínsecos del hombro y otros extrínsecos. Los extrínsecos serían los posteriores superficiales y profundos, y los intrínsecos del hombro van a ser los músculos escapulohumerales. ¿Le puedes dar otra, Rebe? Ahora, vamos a empezar primero por los músculos axopendiculares anteriores. Estos van a estar conformados por el redondo mayor. Espero, ¿pueden ver mi mouse? No, Lili. No, ya, creo que ya. ¿Es un puntero rojo? No, sí. es de Rebe. A ver. Si quieres, deja de compartir y yo la comparto. Sí. El surco intertubercular del húmero y la parte inferior, que sería abdominal, o algunos la manejan como incluso incluida en la del esternón, que vendría, en esta parte no se puede apreciar, pero vendría siendo de lo que sería la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que, bueno, aquí sí se puede ver que está la aponeurosis del músculo. Algo importante de este músculo va a ser que nos va a formar lo que sería la cara anterior de lo que es la pared anterior de la axila, que en un momento vamos a ver. Y bueno, la función de este músculo va a ser que principalmente va a ayudar a lo que es la rotación y la abducción del húmero. Y cuando es una función independiente de la parte clavicular, que sería esta de aquí, va a ayudar en lo que es la flexión del húmero, y cuando es una función independiente de la parte external, que es la de aquí, nos va a ayudar a lo que es la extensión del húmero. Más adelante les traigo un video de cómo se ve. Ahora pasamos a lo que son el pectoral menor, y va a ser un músculo que va a estar en 99% recubierto por el pectoral mayor, es decir, que va a estar abajo de él. Y bueno, aquí nosotros podemos ver que va a tener una forma como triangular, y entonces esta forma triangular va a ser lo que va a originar precisamente su origen, que se va a encontrar en la base, que es aquí, que va a estar dado por las costillas aproximadamente de la 3ª a la 5ª costilla, y esta se va a dirigir a lo que sería su punto de inserción, que ya habíamos visto anteriormente, que es el proceso coracoides o la apófisis coracoides de la escápula. Y este músculo también va a formar parte de lo que es la pared anterior de la axila. En esta imagen de aquí podemos ver que esta de aquí sería la pared anterior de la axila, y aquí se puede ver perfectamente cómo en la porción más interna está el pectoral menor y en la porción más exterior está el pectoral mayor.
Incluso, Lili, ahorita aprovechando esta cuestión que tienes ahí en la diapositiva, en algunas literaturas lo manejan por planos. Ajá. Plano superficial o primer plano, segundo plano y así hasta la parte más profunda, de la parte más interna. Ajá. Uh-huh. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el músculo subclavio. El músculo subclavio va a tener una orientación un poco horizontal y va a estar inferior a lo que es la clavícula. Su origen lo vamos a tener, no se puede ver aquí porque es por la parte de atrás del hueso, pero va a ser en la cara superior externa a lo que sería la primera costilla y su cartílago, que sería el punto de inserción, que es el que tenemos aquí. Y bueno, este músculo va a tener la función de que nos va a estabilizar a la clavícula al momento de realizar movimientos. Y, ¿qué más? Creo que es todo de este músculo. Es un músculo pequeño. En cuanto al cuarto músculo de los axiopendiculares anteriores, vamos a tener al serrato anterior. Este músculo, si se dan cuenta, es un músculo grande que va a abarcar lo que es la pared lateral de todo lo que es el tórax y va a conformar la pared medial de la axila. En un momento les pongo la imagen. Y su nombre de serrato deriva precisamente de que en su origen precisamente tiene estas formas como de sierra. En cuanto a su origen, nosotros vamos a tener que el origen va a ser la cara externa de las porciones laterales de lo que sería de la costilla de la 1 a la octava más o menos. Aquí no se ven todas, pero aquí sí se puede ver, así se puede apreciar que va de la 1 a la octava o novena incluso. En la imagen, ay, no cambia. Bueno, aquí podemos ver lo que les decía, que va a formar parte de la pared medial de lo que sería la axila. Y, regresamos. Otro. Y bueno, los puntos de inserción, este músculo es importante porque sus puntos de inserción van a ser, va a entrar, o sea, va a, ¿cómo se los explico? Primero estaría lo que es la escápula. Y después, recuerdan que Rebe nos había comentado que la escápula tenía fosas. Entonces, entre la fosa y las costillas va a entrar este músculo. Y entonces sus puntos de inserción van a ser 3. El primero sería el ángulo superior de lo que sería la escápula. Después sería la pared medial, que es esta que está aquí. El punto final sería el ángulo inferior de lo que sería la escápula. Y bueno, esta es un cuadro en donde viene lo que les acabo de explicar, junto con la inervación y las acciones como específicas de cada músculo. Igual ahorita ya se las voy a dar. En cuanto al músculo, al serrato anterior, es importante decir, se me pasaba a mencionárselos, que a este músculo también se le puede conocer como el músculo boxeador, ya que este músculo es el que se va a encargar precisamente de ese músculo, de esa acción, de realizar como, de dar un puñetazo o de alcanzar algo que está frente a nosotros. Y también va a ser importante porque en esta acción nos va a anclar y nos va a mantener unida la escápula a la pared torácica, porque recordemos que la escápula no se fija a ninguna porción posterior del tórax, es un hueso libre que solamente va a estar unido por lo que sería la articulación escapuloclavicular. Y incluso este músculo también ayuda cuando nosotros hacemos, cuando haces flexiones en el piso, lagartijas se llaman, entonces también nos ayuda a que la clavícula se mantenga unida a la escápula. Y eso es un músculo muy importante para esto. Y bueno, aquí está la tabla y ahora vamos a pasar a lo que serían los axioapendiculares posteriores y vamos a entrar al primer grupo que serían los más superficiales. El primero de ellos va a ser el trapecio, ya lo habíamos visto anteriormente, Osmara nos los había mencionado, pero vamos a verlo más a las funciones de lo que sería el hombro.
Este músculo va a denominarse trapecio precisamente porque se supone que al unirlos, los dos tienen precisamente esa forma como de trapecio, aunque yo no veo bien esa forma, pero eso dice el libro. Va a tener una unión directa de lo que sería la escápula con el tronco del cuerpo, y esto se va a dar principalmente por lo que sería la cintura, el cráneo y la región dorsal del cuerpo. Este músculo va a estar dividido en 3 porciones. La primera de ellas es la que se muestra aquí con la flecha verdecita, que serían las fibras descendentes superiores. O sea, es raro, pero el descendente va a ser el que es superior en el cuerpo. Después va a estar la porción medial, que es la que tenemos en la flecha rosa, y después esta porción, que es la que tenemos en morado, que serían las ascendentes, pero en el cuerpo serían como las inferiores. Este músculo en la porción descendente, vamos a tener que se va a originar en la protuberancia del occipital y lo que es el ligamento nucal. En su porción media y ascendente vamos a tener que va a estar dado por los procesos espinosos, aquí se ven mejor, de lo que serían de la C7 a la T12. Este músculo va a tener funciones independientes de acuerdo a cada fibra o a cada porción. La porción descendente va a ser la que se va a encargar de elevar la mandíbula. Cuando de niños nos decían párate derecho, este es el músculo que va a ser encargado de esa acción. La porción media se va a encargar de traccionar la porción del acromión y de la espina escapular, que más adelante vamos a ver para qué sirve eso. Y la porción descendente va a ser precisamente la que desciende el hombro, la que como en los movimientos de inspiración y expiración profunda, este músculo va a estar implicado en la parte de al expirar, va a ser quien desciende a la articulación del hombro. Y cuando combinamos la porción descendente y la ascendente, nosotros vamos a poder rotar la cavidad glicoidea o la articulación del hombro en dirección opuesta. Por ejemplo, cuando te dicen que te rasques o cuando tienes comezón más bien en el hombro izquierdo y usas tu mano derecha, este es el músculo que se va a encargar de esa rotación. Ahora vamos a hablar del dorsal ancho, que sería un músculo, se encuentra inferior, si se dan cuenta, a lo que es el trapecio. Y bueno, este dorsal ancho va a tener una forma como de abanico. Va a ir de lo que es el húmero, que aquí se puede ver mejor, a lo que sería el tronco del cuerpo. Su origen va a ser en las apófisis espinosas, desde aquí dice las T8, pero puede ser de la T7 a la T12, y también de la fascia toracolumbar, que es esta que podemos ver aquí, que iría de lo que es la L1, más o menos por aquí, a lo que es la L5, además de la cresta ilíaca y algunas veces el sacro. Su inserción va a ser aquí, en lo que sería el surco intertubercular del hombro, del que ya nos había hablado Rebe. Y bueno, este músculo va a ser importante porque va a encargarse de extender, de abducir y de rotar medialmente el hombro. Era lo que les decía, cuando te da comezón un hombro y te rascas con el contrario, este músculo también interviene aquí. Y unido a lo que sería el pectoral mayor, que ya habíamos visto anteriormente, va a abducir el hombro, es decir, que va a estar involucrado en los procesos de ascender. O, por ejemplo, cuando trepamos un árbol, este músculo va a estar involucrado en esas acciones. Y bueno, este es un cuadro en el que otra vez explica lo que ya les comenté.
Ahora vamos a pasar a los planos profundos, que serían, si se dan cuenta, aquí está el trapecio y aquí estaría el dorsal ancho. Entonces los quitamos y ahora encontramos lo que sería el elevador de la escápula, que este músculo va a tener como una forma de cinta, va a estar profundo al trapecio, como ya les dije, y también al esternocleidomastoideo. Su origen se va a encontrar en las apófisis transversas de lo que sería de la C1 a la C4, y su inserción va a ser en el ángulo superior de la escápula, aquí, en esta parte de aquí. Y también va a abarcar un poco incluso de lo que es el borde medial de la espina de la escápula. La función de este músculo va a ser que nos va a elevar y nos va a fijar a la escápula. Más concretamente, va a ser un músculo que va a resistir a las fuerzas de gravedad. Es decir, este músculo no nos va a permitir que el hombro en una posición como, o sea, cuando el cuerpo está sin hacer nada, se me fue el nombre en ese momento, pero cuando el cuerpo está quieto, este músculo es el que se encarga de que el hombro no caiga. Es uno de los que se encarga de esto. Como ya les dije, va a elevar y va a fijar la escápula, y también se va a encargar de lo que es la rotación de la escápula. Esta rotación va a ir acompañada de lo que es el elevador de la escápula, los romboides que vamos a ver en un momento, y también lo que sería el pectoral menor que ya vimos. Y igual se va a encargar tanto de como esa rotación lateral y lo que sería la descendencia de la cavidad. Así como va a encargarse de que no caiga cuando el cuerpo está en reposo, también va a ayudar a cuando nosotros inspiramos y exhalamos. Ese movimiento de exhalar también va a estar dado por este músculo. Ahora, los romboides, estos músculos pueden ser 2 o puede ser 1. Cuando son 2 es porque están perfectamente bien delineados, como aquí, o cuando solo se puede alcanzar a ver 1, pues es porque no se alcanza a ver bien la delimitación de estos. Tienen forma de romboide, de ahí su nombre. Van a estar inferiorlateralmente a lo que sería el músculo elevador de la escápula. Y estos músculos de lo que se van a encargar van a ser de la rotación, como ya habíamos visto, y también van a ser los encargados de retraer la articulación del hombro. Ahora, su origen, el menor, va a estar originado de lo que sería aquí, que es el ligamento nucal, y aproximadamente de la T7 a la T1 o incluso la T2. Y va a ir al punto de inserción, que va a ser el extremo medial. El extremo medial de lo que sería la escápula. Ahora, en cuanto al romboide mayor, su punto de inserción T5, y su punto de inserción va a ser lo que es el borde medial de la escápula, e incluso también puede llegar a lo que sería el ángulo inferior de la escápula. Este igual es un cuadro con lo que les acabo de mencionar, y ahora entramos a lo que serían los músculos escapulohumerales, que si se dan cuenta son los que les comenté que eran intrínsecos, y bueno, ya vamos viendo por qué no, porque van a estar más cerca o dados a lo que es esta articulación del hombro. Si pueden notarlo, los anteriores como que estaban más en la pared anterior y posterior del tórax, y estos pegaban más a lo que es el hombro precisamente. El primero del que vamos a hablar van a ser de los músculos del hombro. Todos estos músculos se van a caracterizar porque son cortos, porque van de la escápula al húmero, es decir, esta articulación del hombro, y van a actuar únicamente en la porción de lo que sería el hombro, precisamente, de esta cintura escapulohumeral. Y bueno, el deltoides va a ser este músculo que tenemos aquí. Este músculo va a ser el encargado de darle la forma redondeada a lo que sería nuestro hombro, y se va a dividir en 2 porciones, la unipepniforme y la multipepniforme, o algunos libros la dividen como la anterior o clavicular, que sería la que tenemos en verde,
la medial o acromial, que sería la rosa, y la posterior o espinal, que sería el azul. Cada una va a tener su punto de inserción y más bien cada una va a tener su punto de origen, pero van a todas van a concordar a lo que sería su punto de inserción, la tuberosidad deltoidea. En cuanto a sus puntos de origen, bueno, en la primera, que sería la porción clavicular, vamos a tener que va a ser del tercio lateral de lo que sería la clavícula. De la porción acromial, pues de ahí su nombre, va a ser del acromion o del borde lateral de lo que sería la escápula, y la porción inferior va a estar originada de lo que sería la espina de la escápula. Ahora, la función de estos músculos, de este músculo, perdón, va a ser importante. La más importante de ellas va a ser que cuando los tres juntos se contraen, el músculo va a tener la función de abducir el hombro, como podemos ver en esta imagen, pero más adelante vamos a ver que en los primeros 15 grados de esta abducción le va a costar un poco, entonces va a necesitar ayuda de otro músculo que vamos a ver ahorita. Y después de esos 15 grados, la acción de abducción va a pasar a ser 100% de lo que es el deltoides. Este músculo también va a oponer una resistencia al desplazamiento de la cabeza del húmero. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros llevamos, por ejemplo, vas arrastrando una caja, pero de atrás, o cuando agarras una maleta o una de las mochilas de carro, este músculo pone cierta resistencia a la articulación, nos ayuda a que esa articulación se mantenga en su lugar, y también va a tener acciones combinadas entre sus partes. Por ejemplo, cuando nosotros combinamos la porción clavicular con la porción espinal, con el músculo espinal, perdón, vamos a tener que, se va a dar un movimiento como de balanceo, el balanceo que nosotros hacemos al caminar. Cuando nosotros combinamos su porción clavicular con el pectoral mayor, que ya habíamos visto hace rato, vamos a tener un movimiento de flexión del hombro. Y cuando nosotros combinamos la porción espinal con el dorsal ancho, nosotros vamos a tener un movimiento de extensión. Ahora vamos a pasar a lo que sería el redondo mayor, que el redondo mayor va a ser un músculo como acilindrado, grueso, y va a discurrir de lo que es el lateral inferior de la escápula, que sería su punto de origen, a lo que sería el surco intertubercular del húmero nuevamente. Y bueno, aquí podemos ver más sus puntos de inserción, que sería este de aquí, y el surco. Entonces, si se dan cuenta, va a ir de posterior a anterior. Y este músculo va a tener la función de abducir y de rotar el hombro medialmente. También va a ser como parte de estos músculos encargado de lo que es la estabilización de lo que sería la articulación del húmero. Y este músculo también va a formar parte de lo que sería la pared posterior de la axila. En esta imagen lo podemos ver, que sería aquí dado por el redondo mayor. Ahora, como bien nos comentó la doctora y como hemos visto alrededor de todos los músculos que ya les mencioné, estos están dados como por profundidades. Entonces, la pared posterior no solamente va a estar conformada por lo que sería el redondo mayor, sino que también va a estar el dorsal ancho, el subescapular, que ahorita vamos a ver, y la escápula, que sería un hueso. Igual este es el cuadro con la información que ya les acabo de mencionar. Y ahora vamos a pasar a ver el último grupo de músculos, que serían los músculos escapulohumerales, pero específicamente el manguito de los rotadores, que como les había comentado en un principio, va a estar conformado por 4 músculos. Estos músculos del manguito rotador van a ser
músculos cuya principal función va a ser, como ya les dije, son intrínsecos del hombro, entonces su principal función de todos estos va a ser mantener unida lo que sería el húmero, la cabeza del húmero, con lo que sería la cintura escapular. Estos músculos van a tener todos juntos la función de agarrar y traccionar lo que sería la cabeza del húmero. ¿Y por qué? Bueno, como nos comentaba Rebe al principio, el húmero va a tener una cabeza que va a ser muchísimo más grande a lo que sería la superficie de la cavidad licoidea, que es donde se inserta, que va a ser pequeña y va a ser poco profunda. Por lo tanto, nosotros, el brazo es una de las extremidades, o bueno, es la extremidad que más movimientos tiene. Entonces, estos músculos de lo que se encargan va a ser de eso, de mantener esta articulación en su lugar y de que esta no se mueva, por lo tanto van a fijar y estabilizarla siempre. Y van a reforzar lo que serían los tendones, que en su momento también ayudan a esta articulación. Entonces vamos a empezar por el supraespinoso, que es este que tenemos aquí. El supraespinoso va a tener su origen en, bueno, no sé, déjame ver esto. Ajá. El supraespinoso va a tener su origen en lo que sería la fosa supraescapular, por eso aquí está coloreado todo si se ve, y de lo que sería la escápula, y va a tener su punto de inserción en lo que sería la carilla superior del tubérculo mayor del húmero, que sería aquí. Y bueno, este músculo, además de esta función que ya les comenté, que es de todos de fijar, este músculo va a ser el que ayuda. ¿Se acuerdan que les dije que al deltoides en los primeros 15 grados le costaba llevar a cabo esa función de levantar el hombro? Bueno, el hombro no, la articulación del hombro. Este músculo va a ser el que le va a dar como esa ayuda. Después vamos a tener al músculo infraespinoso, que este va a tener su origen en lo que sería la fosa infraespinosa de la escápula, y se va a articular o va a tener su punto de inserción en la carilla media, que sería aquí, del tubérculo mayor del húmero. El siguiente que tendríamos sería el redondo menor. El redondo menor va a tener su origen en la porción media de lo que sería el borde lateral de la escápula, y se va a articular en lo que sería la carilla o la porción inferior del tubérculo mayor del húmero nuevamente. Y el músculo subescapular, que sería este de aquí, él va a tener su origen en lo que sería la fosa subescapular o la cara anterior de la escápula, también se le conoce, y su punto de inserción va a estar dado en lo que sería en la porción de aquí, que sería el tubérculo menor de lo que sería el húmero. Este sería su punto de inserción. Y bueno, aquí podemos ver en esta imagen que todos los músculos, si se dan cuenta, todos concuerdan o todos tienen su punto de inserción en lo que sería la cabeza o el tubérculo mayor del húmero. Entonces, estos músculos van a hacer esta función, como se ve aquí en la imagen con la mano, como de agarrar, de traccionar, y es lo que les va a dar su función principal, que les comentaba que era la de fijar y traccionar la articulación del hombro. Y bueno, aquí está de nuevo un resumen. Y aquí, espero que se vea, es un video de todos los movimientos que ya les expliqué, de rotación, flexionar, de agarre. Entonces, no se los voy a dejar todo porque dura 2 minutos, pero por ejemplo, en podemos ver lo que sería la abducción del hombro, y aquí cada músculo se va coloreando de acuerdo a el músculo que participa en la función. Si se dan cuenta, no es una función que se haga por un solo músculo, sino que en conjunto todos ellos dan el movimiento de lo que sería el miembro superior. Entonces,
Y creo que ya. Ahora les digo o la termina y iniciamos otra. Yo creo que la terminamos, Lili, y ya continúan con lo que es axila. A la articulación del hombro y superior a la fascia axilar. Esta va a estar localizada en la unión entre el brazo y el tórax. Algunos libros mencionan que va a ser el centro de distribución, ya que va a proporcionar una vía de paso para las estructuras vasculonerviosas. Estas estructuras vasculonerviosas van a pasar superiormente a través del conducto cervicoaxilar hacia la raíz del cuello, anteriormente a través del triángulo clavipectoral hacia la región pectoral, inferior y lateralmente hacia el propio miembro, posteriormente a través del espacio cuadrangular hacia la región escapular, inferior y medialmente a lo largo de la pared torácica hacia los músculos axiopendiculares. ¿Me puedes cambiar, por favor? Bueno, también su forma y tamaño va a depender y va a variar según la posición del brazo. En abducción esta va a desaparecer completamente. Bueno, la axila va a constar de un vértice, una base y 4 paredes. De estas paredes van a ser 3 musculares. El vértice va a estar formado por el conducto cervicoaxilar, que como ya les mencioné va a ser la vía de paso entre el cuello y la axila. Y este vértice va a estar limitado. ¿Le puedes cambiar a la que sigue, por favor? Bueno, aquí lo pueden ver en la primera imagen de hasta arriba del lado izquierdo, que va a ser el vértice. Este va a estar limitado por la primera costilla, la clavícula y el borde superior de la escápula. Su base va a estar formada por la piel y la fascia axilar profunda. Se va a extender desde el brazo hasta la pared torácica, aproximadamente a nivel de la cuarta costilla. Y esta va a formar la fosa axilar. La pared anterior, que es la de color rojo, va a tener 2 capas y va a estar formada por el pectoral mayor, el pectoral menor y las fascias pectoral y clavipectoral asociadas. Aquí vamos a encontrar un pliegue que va a ser el pliegue anterior. Esta va a ser la parte más inferior de la pared anterior y va a estar formado por el pectoral mayor en el puente, y se va a establecer desde la pared torácica hasta el húmero. En la pared posterior, que es la de color verde, vamos a tener que está formada por la escápula y el subescapular en su cara anterior y por el redondo mayor y el dorsal ancho inferiormente. Aquí también vamos a encontrar un pliegue, que es el que está marcado en la imagen de hasta abajo, de color azul fosforescente. Va a ser pliegue posterior y esta va a ser la parte más inferior de la pared posterior y va a estar formado por el dorsal ancho y el redondo mayor. También vamos a ver que tiene una pared media o medial, que es la de color morado, y esta va a estar formada por la pared torácica, que va a abarcar de las costillas de la 1 a la 4 y los músculos intercostales y el serrato anterior, que la va a recubrir. Va a tener una pared lateral, que es la de color azul, la de la primera imagen, y esta va a ser una pared estrecha y va a ser ósea y va a estar formada por el surco intertubercular del húmero. Su irrigación de la axila va a estar dada por la arteria axilar, que esta se va a iniciar en el borde lateral de la primera costilla y va a ser la continuación de la arteria subclavia y va a terminar en el borde inferior del redondo menor. Y su irrigación venosa pues va a ser por la vena axilar y se va a situar en el lado anteromedial de la axila, pero en su parte terminal es anteroinferior a esta, y pues se va a formar a partir de la unión de las venas braquiales.
¿Le puedes pasar, por favor? Y pues aquí les marqué en los cuadros, son algunos de los músculos que conforman cada una de las paredes que ya les mencioné. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de los músculos del brazo. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, Cari. como ya lo mencionaba mi compañera Rebeca, pues el brazo va a ir de lo que es el hombro hasta el codo y principalmente pues va a tener dos tipos de movimientos, que estos se van a dar entre el brazo y el antebrazo. Estos movimientos van a ser de flexión, extensión y los movimientos de pronación y supinación, todos dados por la articulación del codo. Bueno, también podemos encontrar otra división que va a estar dada en un grupo anterior y un grupo posterior. Y esto se va a dar por la separación que da el húmero y los tabiques intermusculares. Bueno, la parte superior del húmero lo que nos va a proporcionar es la inserción para los tendones de los músculos como tal del hombro. Y los músculos del brazo pues se van a dividir en dos. Vamos a tener a los del grupo flexor y a los del grupo extensor. Del grupo flexor vamos a tener tres, que van a ser el bíceps braquial, el braquial y el coracobraquial. Estos se van a encontrar en un compartimiento anterior o compartimiento flexor y van a estar inervados por el nervio músculo cutáneo. Y solo vamos a tener un músculo extensor que va a ser el tríceps braquial, que este va a estar en el compartimiento posterior y va a estar inervado por el nervio radial. Asimismo, el músculo anconeo va a ser un músculo que va a ayudar al tríceps y este va a estar situado distalmente en un compartimiento posterior. Los músculos flexores van a tener como característica que son el doble de potentes que los extensores en cualquiera de sus posiciones. Es por eso que se dice que son mejores empujadores que tiradores. Y bueno, los extensores del codo pues van a ser muy importantes para, por ejemplo, personas que quieran levantarse de una silla de ruedas o manejar como tal esta herramienta. La siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen pues es donde les pongo los músculos. El primer músculo del cual vamos a hablar es el bíceps braquial, que está en color azul. Este va a tener, como su nombre lo dice, dos cabezas y van a estar situadas en la parte superior. Se van a originar proximalmente en procesos de la escápula por inserciones tendinosas y los vientres pues se van a unir casi a la mitad, van a comenzar a fusionarse. Estos vientres, particularmente en algún porcentaje de personas, solamente son dos, pero puede llegar a suceder que sean tres cabezas, que se extiendan por la parte posterior de la arteria medial. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que aquí se va a formar un único tendón, que es el tendón del bíceps braquial. Si quieres, dale la siguiente. Y la siguiente. Esa. Y bueno, va a tener un tendón un único tendón del bíceps, que va a ser el tendón del bíceps braquial, y se va a unir como sobre todo al radio. Este bíceps braquial pues se va a localizar en el compartimiento anterior del brazo y no va a tener inserciones en el húmero. También va a ser un músculo que tiene tres articulaciones. Estas articulaciones pueden inducir movimientos en las articulaciones del hombro, del codo y las radiculares, pero principalmente pues van a actuar en las del hombro y en las del codo y las radiculares. Su acción va a estar dada por la posición del codo y el antebrazo. Y bueno, cuando el codo se encuentra en extensión, pues el bíceps braquial va a ser un flexor del antebrazo. Este también va a adquirir una capacidad de generar dos movimientos dependiendo de la posición del mismo. El primero va a ser que cuando el codo esté flexionado en 90 grados y el antebrazo se encuentre en supinación, nos va a dar lo que es la flexión. Y cuando el antebrazo se encuentre en pronación, el bíceps va a ser más potente y lo que nos va a dar es la supinación del antebrazo.
Esto se ve reflejado en ejemplos como apretar un tornillo o cuando nosotros queremos utilizar un sacacorchos. Y bueno, este también va a formar un ligamento transverso que va a ir desde el húmero hasta el tubérculo menor, y este ligamento también va a mantener lo que es el tendón de la cabeza larga del bíceps en ese conducto. También tenemos lo que es el ligamento transverso del húmero, que se va a extender, que es el que ya les mencionaba, desde el tubérculo menor hasta el tubérculo mayor. Y bueno, de manera superficial vamos a tener una banda membranosa triangular que se va a denominar la aponeurosis bicipital. Esta lo que va a hacer es atravesar la fosa del codo del tendón hacia el bíceps braquial y se va a fusionar con la fascia. Ya no se escucha. ¿O si lo escuchan, chicos? Perdón. Okay. Bueno, y esta se va a insertar directamente mediante la cara de la fascia en el borde de la ulna. La siguiente, por favor. También tenemos a lo que es el músculo braquial. Este músculo braquial pues va a ser un músculo fusiforme, va a ser aplanado y se va a situar posteriormente y profundo respecto al bíceps braquial. Este va a tener su inserción de manera distal y va a recubrir la parte anterior de la articulación del codo. Y este va a ser el único flexor como tal 100% puro, ya que va a producir la mayor cantidad de fuerza al realizar una flexión. A diferencia del bíceps, este músculo va en todas sus posiciones, no va a verse afectado, ya sea en pronación o en supinación, por eso es que se le conoce como flexor puro, y ya sea en movimientos rápidos o lentos va a tener la misma fuerza, ya sea cuando haya o no resistencia. Lo que va a ayudar a hacer es que se va a relajar lentamente para estabilizar el movimiento. Y bueno, es importante recordar que siempre se va a contraer cuando el codo esté flexionado y va a ser el principal encargado de mantener la posición de flexión. También se le conoce como el mulo de carga de los flexores del codo. Y la siguiente, por favor. El último de los músculos flexores es el coracobraquial. Este músculo coracobraquial va a ser alargado y va a estar situado en la parte superomedial del brazo. Va a constituir a partir de él vamos a poder encontrar otras estructuras, es decir, nos va a servir como punto de referencia para localizar, por ejemplo, el nervio musculocutáneo, ya que este nervio lo va a perforar, y en la parte distal vamos a encontrar lo que es el foramen nutricio del húmero. También nos va a participar en la flexión y en la aducción del brazo, y como consecuencia pues va a causar una estabilización de la articulación del hombro. Apoyado del deltoides y de la cabeza larga del tríceps, va a actuar como un músculo coaptador porque va a oponer con resistencia cuando haya una luxación hacia abajo de la cabeza del húmero. Y bueno, puede pasar a través de él o discurrir lo que es el nervio mediano y la arteria braquial. La siguiente, vamos a empezar ahora con los músculos, con el músculo tríceps braquial. El tríceps braquial pues va a ser un músculo igual grande, va a ser fusiforme y va a estar localizado en el compartimiento posterior del brazo. Pues como su nombre lo dice, también va a tener 3 cabezas que se va a dividir en una larga, en una lateral y una medial. Y pues también va a ser el principal extensor del antebrazo. Como su nombre lo dice, en la cabeza larga, esta va a cruzar la articulación del hombro y va a ayudar a estabilizar cuando el hombro se encuentra en aducción. Va a actuar igual como un músculo coaptador porque va a oponer resistencias de desplazamiento. La cabeza larga también participa en lo que es la extensión y la aducción del brazo, pero su participación es mejor. También vamos a tener a lo que es la cabeza medial, que a esta cabeza también se le va a conocer como mulo de carga de la extensión, ya que va a estar activa en todas las velocidades y ya sea si hay resistencia o no.
Y finalmente, pues tenemos a lo que es la cabeza lateral, que va a ser el más potente. Sin embargo, este solamente va a tener su mayor fuerza cuando actúe contra resistencia. No va a verse afectado por lo que es la pronación y la supinación del antebrazo. Y bueno, la siguiente, por favor. Vamos a tener también a lo que es el músculo ancorneo, que como ya les mencionaba, este va a ser un músculo pequeño, va a ser triangular y va a estar situado en la cara posterior del codo, de manera posterolateral. Va a estar parcialmente fusionado con la cabeza medial del músculo tríceps y va a ayudar al tríceps braquial a extender el antebrazo y tensar la cápsula de la articulación del codo. Esto con la finalidad de evitar que quede pinzada durante la extensión. Y otra de sus funciones es que también abduce la ulna durante la pronación del antebrazo. La siguiente, por favor. Bueno, en esta tabla pues igual se resumen lo que son los músculos extensores, los flexores y su inserción e inervación, así como cada una de sus acciones. La siguiente. En cuanto a la irrigación del músculo, vamos a tener que esta va a estar dada por arterias y venas. Las arterias van a estar dadas a partir de la arteria braquial, que va a ser la continuación de la arteria axilar y pues va a ser la principal fuente de irrigación del brazo. La arteria braquial también va a dar una rama que es la arteria nutricia del húmero. Vamos a tener a lo que es la arteria braquial profunda con sus ramas como la arteria colateral media y la arteria radial, y asimismo las arterias colaterales unlares superiores e inferiores. Y en cuanto a la irrigación de las venas, vamos a tener que se divide en dos, en venas superficiales y venas profundas. La superficial van a ser la vena cefálica y la vena basílica, y las venas profundas pues van a estar dadas a partir de la vena braquial. Y la vena braquial va a ir acompañada al mismo tiempo, o va a llevar el mismo recorrido que la arteria braquial. Y bueno, la siguiente, por favor. La siguiente. Ajá, aquí podemos ver la... Y bueno, finalmente lo que sería la inervación del brazo. Esta va a constar de 4 nervios. Los principales van a ser el mediano, el ulnar, el músculo cutáneo y el radial. El nervio musculocutáneo se va a iniciar en oposición al borde inferior del pectoral menor y va a perforar el coracobraquial y va a continuar de manera distal entre el bíceps braquial y el braquial. El nervio radial va a inervar todos los músculos del compartimiento posterior del brazo y va a tener 2 ramos, un ramo profundo del nervio radial y el ramo superficial del nervio radial. El ramo profundo va a ser totalmente muscular y el ramo superficial va a ser totalmente cutáneo. También vamos a tener a lo que es el nervio mediano, y este nervio mediano va a ir en dirección distal lateral a la arteria braquial hasta alcanzar la mitad del brazo. De ahí va a cruzar del lado medial y va a entrar en contacto con el músculo braquial. Y finalmente pues tenemos al nervio ulnar. El nervio ulnar va a discurrir de manera distal a partir de la axila y va a estar anterior a la inserción del del redondo mayor y la cabeza larga del tríceps. Este va a perforar también lo que es el tabique intermuscular junto con la arteria colateral ulnar superior y va a descender entre el tabique y la cabeza medial del tríceps. Y bueno, la siguiente, por favor. También vamos a tener como parte importante lo que es la fosa del codo. La fosa del codo va a ser una depresión que se va a observar de manera superficial de esta forma y va a estar en la cara anterior del codo. Vamos a hablar que la fosa del codo es un espacio relleno de una cantidad de tejido adiposo y bueno, va a estar en la parte más distal del útero y en la articulación del codo. Esta fosa pues va a tener 3 márgenes que van a ayudar a delimitar lo que es el espacio triangular que va a estar formado por la fosa del codo
Y estos tres márgenes de manera superior va a tener una línea imaginaria que va a unir a los epicóndilos lateral y medial. Y luego vamos a tener que de manera medial la masa de los músculos flexores se van a originar en la inserción flexora común del epicóndilo. De manera lateral, las masas de los músculos extensores del antebrazo, que igual se van a originar en el epicóndilo. Y bueno, el suelo de esta fosa va a estar formado por los músculos braquial y supinador del brazo y el antebrazo. El techo de la fosa pues va a estar formado por las fascias profundas del braquial y antebraquial y la porción terminal de la arteria braquial y los tramos iniciales de lo que serían sus ramas terminales. Y bueno, en la imagen podemos ver ese espacio que vamos a conocer como fosa del codo. La siguiente, por favor. Y bueno, el contenido. Y ya de manera superficial, pues vamos a poder observar a lo que es el músculo tríceps braquial, sus tres cabezas, que sería la cabeza larga, la cabeza lateral y en este caso el tendón por el cual se une. También vamos a poder observar lo que son los músculos braquiorradiales y al músculo extensor del radial. También así en la imagen de la derecha podemos ver lo que es el músculo trapecio, al músculo del bíceps braquial, al músculo del tríceps braquial en la parte de la cabeza larga y la fosa del codo que está de manera anterior. Y también al músculo braquiorradial. La siguiente, por favor. Y bueno, esta ya es podemos observar como al tríceps braquial con la cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial. La siguiente. Y aquí al bíceps braquial, al surco bicipital y al tendón del bíceps braquial. La siguiente, por favor. Ahora vamos a continuar con los músculos del antebrazo. Pues va a estar entre el codo y la muñeca. Su función o algunas de sus funciones va a ser la extensión de la mano a nivel de la articulación radiocarpiana y la extensión del segundo y tercer dedo a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas y la abducción del pulgar. Va a tener movimientos de pronación y supinación, también de flexión y extensión. Bueno, el antebrazo pues va a ser la unidad distal del puntal articulado para la extensión y en se van a extender desde el codo hasta el carpo y va a contener dos huesos, que va a ser el radio y la una, y estos van a estar unidos por la membrana interósea. Aquí pues los movimientos del antebrazo van a tener lugar en las articulaciones del codo y radioulnares y van a tener las funciones de ayudar al hombro en la aplicación de la fuerza y controlar la situación de la mano en el espacio. Estos se van a dividir en flexores y pronadores del antebrazo, que van a ser del compartimiento anterior y van a estar inervados por el nervio mediano y el ulnar. Y los extensores y supinadores del antebrazo, que van a estar en el compartimiento posterior y van a estar inervados por el nervio radial. Los flexores y pronadores van a ser separados de los músculos extensores por el radio y por la ulna, y en los dos tercios distales del antebrazo por la membrana interósea. Estos se van a dividir en tres capas o grupos. El primero va a ser la capa superficial, que se va a contener al pronador redondo, al flexor radial del carpo, al par más largo y al flexor ulnar del carpo. En la capa intermedia va a estar el flexor superficial de los dedos y en la capa o grupo profundo va a estar el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. ¿Me puedes pasar, por favor? Vamos a empezar con los flexores largos de los dedos. Estos también van a tener la función de
de flexionar a las articulaciones metacarpofalángicas del carpo. Y pues va a ser, su inserción proximal va a estar el flexor profundo va a estar dividido en dos, que es la parte medial y la parte lateral. Su inserción, ya sea de la parte medial y lateral, va a ser en medial y anterior de la ulna y la membrana interósea. Su inserción distal va a ser en la parte medial, en la base de las falanges distales de los dedos cuarto y quinto, y en la porción lateral va a ser en la base de las falanges distales de los dedos segundo y tercero. Su inervación va a ser por el nervio ulnar de la cervical 8 y la torácica 1. La torácica 1 va a ser la principal. Su irrigación va a ser por la arteria interósea anterior, que va a ser, y sus ramas musculares de la arteria cubital. Su función, pues va a tener que flexionar las falanges distales de los dedos cuarto y quinto en la parte o porción medial. Y la parte lateral, pues va a tener la función de flexionar las falanges distales de los dedos segundo y tercero. El flexor superficial de los dedos también va a estar dividido en dos, que va a tener una cabeza humeral o húmero ulnar y una cabeza radial. Su inserción proximal va a ser de la cabeza húmero ulnar en el epicóndilo medial del húmero, y en la cabeza radial pues va a ser en la mitad superior del borde anterior. Su inserción distal de la cabeza húmero ulnar va a ser en los cuerpos de las falanges medias de los 4 dedos mediales, y la cabeza radial también va a ser en los cuerpos de las falanges medias de los 4 dedos mediales. Su inervación va a ser por el nervio mediano de la cervical 7, la cervical 8 y la torácica 1. Su irrigación va a estar dada por la arteria radial y la cubital. Y la acción pues va a ser flexionar la articulación interfalángicas proximales a los 4 dedos mediales. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ahora el pronador redondo, que es el número 1, que va a ser un músculo fusiforme. Va a ser el más lateral. Y pues su borde lateral va a dar la forma o el límite medial de la fosa del codo. Va a tener también una cabeza ulnar y una cabeza humeral. Su cabeza humeral va a estar en la inserción proximal en el epicóndilo medial del húmero, y su cabeza ulnar va a ser su inserción proximal en el proceso coranoides. Su inserción distal de la cabeza ulnar va a ser en el centro de la convexidad de la cara lateral del radio, y la inserción distal de la cabeza humeral va a ser en la base del segundo metacarpiano. La inervación de va a estar dada por el nervio mediano en los segmentos de la cervical 6 y de la cervical 7, principalmente la cervical 7. Su irrigación va a estar dada por la arteria radial y la arteria ulnar, y pues su acción va a ser prona y flexiona el antebrazo en el codo. El segundo, que es el pronador cuadrado en la parte de abajo, pues va a tener una forma cuadrangular y va a ser el más profundo. Su inserción proximal va a estar en el cuarto distal de la cara anterior de la ulna. Su inserción distal va a estar en el cuarto distal de la cara anterior del radio. Su inervación va a estar dada por el nervio interóseo anterior del nervio mediano, que va a estar por los segmentos cervical 8 y la torácica 1, que principalmente va a ser por la cervical 8.
Su irrigación va a estar dada por la arteria interosa anterior y su acción va a ser la de pronar el antebrazo. El siguiente es el flexor radial del carpo, que también tiene el número 1. Este va a ser un músculo fusiforme y va a ser largo. Su inserción proximal va a ser en el epicóndilo medial del húmero. Su inserción distal va a ser en la base del segundo metacarpiano. Su inervación va a ser dada por el nervio mediano en segmentos de la cervical 6 y de la cervical 7, principalmente por la cervical 7. Su irrigación va a estar dada por la arteria radial y ramas del cubital. Y pues su función es flexionar y abduce la mano en el carpo. El siguiente, que es el palmar largo, va a ser un músculo fusiforme y pequeño y va a tener una inserción proximal en el epicóndilo medial del húmero. Su inserción distal va a ser en la mitad distal del retináculo flexor y del vértice de la aponeurosis palmar. Su inervación es por el nervio mediano en los segmentos de la cervical 7 y cervical 8. Su irrigación va a estar dada por la arteria recurrente cubital posterior y este va a tener la función de flexionar la mano en el carpo y tensar las aponeurosis palmar. ¿Le puedes cambiar, por favor? El siguiente pues va a ser el flexor ulnar del carpo, que este va a ser el músculo más medial. Este va a tener dos divisiones o dos cabezas, que es la cabeza humeral y la cabeza ulnar. La inserción del proximal va a ser en la cabeza ulnar, en el olecranon y en el borde posterior de la ulna. Su inserción distal va a ser pisiforme, gancho del ganchoso y el quinto metacarpiano. Su inervación va a estar dada por el nervio ulnar en los segmentos de la cervical 7 y cervical 8, principalmente la cervical 8. Y pues la función va a ser que flexiona y abduce la mano en el carpo. El siguiente es el flexor largo del pulgar. Este pues va a tener su inserción proximal en la cara anterior del radio y la membrana interósea adyacente. Su inserción distal va a ser en la base de la falange distal del pulgar. Su inervación va a estar dada por el nervio interóseo anterior del nervio mediano en los segmentos de la cervical 8 y torácica 1, principalmente por la cervical 8. Su irrigación va a estar dada por la arteria interósea anterior y su función pues va a ser flexiona falanges del primer dedo, o sea, el pulgar. ¿Le puedes cambiar, por favor? Andrea. Mande. Yo creo que el día de hoy vamos a dejar hasta aquí, por favor. Y pues muy bien, el equipo 5 ya pasaron Alma, Diana, Rebeca, Jocelyn. Les pido favor que continuemos esta cuestión de los músculos estas